Buen día, nosotros somos el grupo 1 y les vamos a estar exponiendo temas como el estado de la religión, estados laicos y estados confesionales y el fundamentalismo en la religión. Espero sea de su agrado. Hola a todos, soy Héctor Gudiel y voy a hacer una pequeña diferencia entre la religión y el Estado. La religión es individualista. ¿Por qué razón? Porque toda persona que quiere estar dentro de esta organización social deberá estar sometida a todos los requerimientos que ésta posee para poder así vincularla como tal. Y es que la base fundamental de la religión es la fe, las creencias, los valores y todas las normas éticas que están vinculadas con lo divino. El Estado, pues es un sistema de gobierno dominante con mucho poder en una sociedad plural. Y el Estado, valga la redundancia, el Estado pues pone en un estado privado a la religión. Y es por ello de que todas sus creencias y todas sus valoraciones para el Estado son particulares. En definitiva, el Estado pues no puede estar sometida en dichas creencias. Hola, mi nombre es Diego Pablo Vargas Martínez. Como dijo mi compañero sobre el Estado y la religión, en cómo antes el Estado y la religión eran uno casi siempre, ya que el Estado como la religión solían tener sus reglas, unas más estrictas que otras, dependiendo el caso en el que se fuese a ejecutar. A lo que yo me refiero es que en aquellos entonces la religión tenía un gran poder. Hoy lo tiene, pero no como tenía antes. En cuanto al Estado, también, o sea, la religión tenía casi un poder similar al Estado. Era inferior al Estado, obviamente, porque siempre iba a tener el control. Pero en cuanto al tema religioso, ahí es donde ellos ejercían el control, ya que en aquellos tiempos, un hereje, como era comúnmente conocido, alguien que no estaba de acuerdo con estas ideologías, era o echado de una zona en específico donde esté residiendo, torturado o recibiendo algún tipo de castigo. Como también se puede ver, hay un caso en específico, el Vaticano es un microestado, ya que está dentro de un país, está rodeado en medio de un país. Eso es un microestado, ya que aunque tiene su propia jerarquía, por así decirlo, siempre dependen un poco del Estado, pero son muy religiosos, ya que ahí está el Vaticano, o sea, donde residen los papas, los arzobispos, en general la religión, ahí es donde reside la religión más que nada, aunque por obvias razones siempre se respetan las leyes, pero siempre reside la religión por tal. Hola compañeros, mi nombre es María Luisa Sosa Méndez. Yo les voy a hablar sobre el Estado laico y el Estado confesional. El Estado laico, ¿qué es? Dice que respeta la libertad que tiene la población de tener o no alguna creencia religiosa. La posición del Estado es neutral. El Estado no admite manifestaciones religiosas en los actos y funciones públicas. Dice que el Estado laico es todo aquel que es ateo, religioso, otros extraterrestres, unos cristianos, otros católicos. Unos creen en el Viejo Testamento, unos en el Nuevo, y otros solo prefieren leer textos consagrados de forma literal, otros como un retrato aleórico, y entre tanto, esto es el Estado laico. El Estado confesional dice que oficializa una religión determinada y confiesa su adhesión de una iglesia particular con la que tiene colaboración por parte del gobierno. Saludos compañeros, mi nombre es Rudy Caal y en esta ocasión les voy a hablar sobre el Estado laico y el Estado confesional. La condición del Estado laico supone la nula injerencia de cualquier institución o confesión religiosa en el gobierno de un país. En la actualidad, de los 193 países miembros de las Naciones Unidas, aproximadamente 160 son estados laicos. Antes del siglo XX,
Muchos de los estados eran confesionales dirigidos por monarcas y el gobierno únicamente reconocía una religión oficial. En el caso del estado laico, de haber una religión que reciba un trato especial por parte del gobierno, dicha importancia tendría un significado plenamente simbólica. Hola, mi nombre es Sofía y les voy a hablar un poco sobre el fundamentalismo religioso. El fundamentalismo es un término que originalmente se usó para identificar un movimiento religioso cristiano que apostaba por una lectura literalista de las escrituras y que se mostraba intolerante con otras versiones del cristianismo. Entre las primeras personas en utilizar este término se encuentran los protestantes norteamericanos a comienzos del siglo XX. Empezaron a llamarse de esta manera a sí mismos para identificarse y distinguirse de quienes estaban tergiversando la fe cristiana, en su opinión. Ellos buscaban reafirmar los fundamentos de la religión con la interpretación literal de la Biblia. El fundamentalismo parte de la idea de luchar por su fe en un mundo en el que percibe hostil hacia sus creencias. El fundamentalismo también aconseja reprimir la heterodoxia y proscribe el diálogo multicultural e interreligioso, pues cualquier forma de sincretismo o de entendimiento con el error sería contaminante y pecaminoso. Mi nombre es Cindy Villafuerte y a mí me tocó hablar sobre el fundamentalismo en la religión. Como ya se sabe, históricamente se considera que el fundamentalismo religioso se originó como un movimiento dentro de los grupos evangélicos en los Estados Unidos a principios del siglo pasado y el regreso a los fundamentos bíblicos del cristianismo. Entre las consecuencias del fundamentalismo tenemos los prejuicios, la discriminación, la intolerancia, el fanatismo, la persecución, la explotación física y el abuso psicológico dentro de una determinada religión. ¿Cómo podemos prevenir? Básicamente con la existencia de un Estado laico que no favorezca ninguna religión o punto de vista no creyente, pero sí el conocimiento de las humanidades, incluyendo el estudio de las religiones. De este modo, en las escuelas públicas no se lavará el cerebro a los niños y adolescentes, ni se les inculcará un solo punto de vista limitado del mundo. Gracias.